acompañándonos en este ciclo de conferencias que organizamos acerca de este aniversario. Ya no sé si son 150 años o más. Desde la semana pasada, Guadalupe Rosada insiste que son más de 150 años, ¿no? De 1862 mínimo, ¿no? Entonces, bueno, pero nosotros queremos recordar a 150 años de la avenida 5 de Mayo, de esta ampliación, de esta resignificación de la avenida 5 de Mayo, de la importancia que el gobierno liberal de Benito Juárez dio a esta avenida que hoy es una de nuestras principales avenidas de la Ciudad de México, del centro histórico de lo que antes era nada más la Ciudad de México. Entonces, qué bueno que están aquí, me da mucho gusto. Y vamos a dar continuidad también a la temática que trató Guadalupe Lozada la semana pasada. Ella nos hizo una cronología prácticamente hasta que se empieza a construir, hasta que se derrumba el Teatro Nacional y se empieza la construcción del Palacio de Bellas Artes, como que ahí nos quedamos, ¿no? Pero esa es una avenida que continúa al presente. Entonces, para eso se pinta solo Luis Enrique Muguel, para eso y otros temas se pinta solo, ¿no? Entonces, él nos va a hablar de esta avenida 5 de Mayo en el siglo XX y hasta nuestros días, ¿no? Así es que saliendo de aquí, yo creo que habría que ir al Café La Blanca o al Popular o a donde ustedes quieran, pero habría que terminar ahí. Yo creo que eso es lo que va a provocar Luis Enrique Muguel, que se les antoje ir a la avenida 5 de Mayo, ¿no? A tomarse un cafecito del Café La Blanca, y no me están pagando. Es para que ustedes me inviten, más bien. Perdón, todavía se llama Mercaderes aquí, entrando junto a la Mercaderes. Como nos explicaron aquí. Y está la placa en el monte de Azulejo, donde dice Gradilla, ¿no? El problema es que no la están escuchando allá atrás. Tan bonito. Pero ahorita vamos a poder platicar de eso y otras cosas más, ¿no? Bueno, pues yo les voy a presentar a Luis Enrique Muguel. Ustedes lo conocen bien, nos acompaña aquí semana a semana, que trabaja aquí, ¿no? Pero pues para que tengan un poco más de referencias de Luis Enrique Muguel, él es licenciado en Historia y egresado de la maestría en esa misma disciplina por la UNAM. Actualmente es candidato a doctor en estudios humanísticos por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. Ha sido investigador de la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico y Mueble de Limba, por eso es que conoce esta avenida, y del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Ha sido profesor en las Facultades de Estudios Superiores de Zacatlán y de Filosofía y Letras de la UNAM, así como de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha colaborado con artículos de temas históricos y reseñas bibliográficos en distintos periódicos y revistas. Autor de los libros La Independencia en la Ciudad de México, publicado por el Gobierno del Distrito Federal, 2010, y La Independencia de México, publicado por el Editorial Panorama en 2016. Actualmente es jefe del Departamento de Investigación aquí del recinto de homenaje a Benito Juárez. Y bueno, pues yo nada más aquí dejo la presentación y pues les pido un aplauso a Gracias, Carlos. Me da mucho gusto estar ahora de este lado y salvando un poco la situación porque se había cancelado la conferencia que teníamos con el diputado Suárez del Real, pero por el otro lado también digamos que me cae la bolita y creo que no tan mal en la medida en que me permite darle continuidad a lo que ya había avanzado Guadalupe Lozada la semana anterior pues de manera magistral. Aquí más bien el temor es que el saco quede muy grande y que no se vayan con un sabor de boca distinto al que esperaban. Bien, Carlos también decía que nos vamos a venir hasta el presente en esta charla. No, más bien hacia mediados del siglo XX, que es cuando termina la actividad constructiva importante en la calle 5 de Mayo. Y más bien, ustedes podrán adivinarlo a partir de la semblanza que se leyó, mi enfoque será a partir de la historia de la arquitectura. Digamos que utilizaré la calle 5 de Mayo para hablar de tres momentos en la historia de la arquitectura moderna mexicana fundamentales
y en los cuales la calle, por supuesto, que se convierte en un escenario fundamental. La calle 5 de Mayo es un muestrario importante, muy destacado de la arquitectura moderna mexicana. Por eso me parecía que podría tener sentido una charla como esta. Y en efecto, comenzamos donde nos dejó Guadalupe, y Guadalupe nos dejó hacia la parte final del siglo XIX. Nos leyó la reseña de la demolición del Teatro Nacional. Entonces quiero empezar charlando acerca de lo que no vamos a ver, o sea, de aquella crónica del patrimonio perdido. Esto es del Teatro Nacional. ¿De qué estábamos hablando? Y Guadalupe puso algunas imágenes, sobre todo los tiros de vista, de la perspectiva, ¿no?, desde la plaza hacia donde se prolongaría la avenida 5 de Mayo, y más o menos nos podríamos dar una imagen de cómo sería ese Teatro Nacional, o Teatro de Santa Ana, o Teatro de Vergara, o Teatro Imperial, dependiendo en los distintos momentos en los que estuviéramos hablando. Empiezo entonces un siglo antes, o medio siglo antes, perdón, de donde quiero desarrollar más bien mi charla. El Teatro Nacional, así llamado ya en la parte final de su vida, inicialmente Teatro de Santa Ana, fue construido entre 1842 y 1844, en la panza del siglo XIX, y fue promovida su construcción por supuesto, Antonio López de Santa Ana, de ahí su nombre, pero bueno, Santa Ana más bien empujó el proyecto con todo el respaldo político que ello significaba. El mérito quizás sea de Francisco Abreu, un empresario, pero que también tenía intereses teatrales, que lo convirtió en uno de los principales empresarios teatrales en el país, que promovió una edificación que pretendía que fuera sólida, elegante, que fuera una construcción al nivel de una ciudad como era para entonces la Ciudad de México. Pero hay una cosa que quiero resaltar aquí. Francisco Abreu encargó varios proyectos a los distintos arquitectos, pero esos proyectos deberían ser el orgullo, decía el promotor, de una arquitectura nacida ya en un país independiente. Es decir, una arquitectura que pudiera llamarse decididamente mexicana, aunque fuera por la factura, ¿no? Por supuesto que debemos pensar en el universo de mediados del siglo XIX y qué podría significar esto de mexicana. Pues quizá podría significar, y eso significó, una arquitectura que fuera la parte final de lo que llamamos en historia del arte el neoclásico. Finalmente quien obtuvo el encargo de construir el Teatro de Santa Ana, en este teatro, fue Lorenzo de la Hidalga. Lorenzo de la Hidalga era un arquitecto español que muy joven vino a México, un poco después de consumada la independencia, y que casó con familia bien, con una Icas Balseta, y entonces se pudo vincular con la élite criolla de México recién independizado, y pronto le salieron encargos, y juzgando por sus obras era un arquitecto bastante solvente, y a la postre se convertiría en uno de los mejores arquitectos del México del siglo XIX. No perdamos de vista que la situación política y económica del país hace que la arquitectura mexicana del siglo XIX sea pobre en muchos aspectos. No hay una fiebre constructiva, por ejemplo, si pensamos en el periodo anterior, como sí lo hubo en el barroco novohispano, ¿no?, del siglo XVIII, o como habría en el periodo porfiriano. El siglo XIX es como una curva descendente en la actividad arquitectónica, y por eso es que destacan estos garbanzos de a libra en un terreno, digamos, que es poco propicio para la arquitectura. En ese contexto es que Lorenzo de la Hidalga, insisto, formado en España, llegó a México y produce varias cosas. Traigo dos ejemplos de ellos, pero el más notable de los ejemplos de esta arquitectura de mediados del XIX, y en particular de un arquitecto como él, es el Teatro de Santa Ana, como ustedes lo pueden ver ahí. Es un teatro muy sencillo en cuanto a su fachada. Son 4 columnas las que pueden ver en la parte central. Espero que el cursor no se vea ahí. Bueno, pues se pueden ver en la parte central.
y está compuesto por 3 niveles, y en la parte superior hay una composición escultórica. Bien, y en la parte superior hay un cobertizo, digamos, que permitiría que tuviera varios usos posteriormente. Se dijo aquí una y otra vez que era un hotel, en efecto también servía para hospedar sobre todo a las compañías teatrales que visitaban el país, y se convirtió en el teatro por excelencia en la Ciudad de México y podríamos decir que en el país. No quería detenerme mucho, pero ya caí en la tentación. Hacia la parte derecha de la imagen se pueden ver los restos, o bueno, más bien se puede ver todavía el ex convento de Betlemitas, allí por donde va la carreta. Apúrense porque la carreta se va a ir y no se va a ver después. Bueno, ahora está el MIDE por allí, ¿no? Imaginen que la calle 5 de Mayo remataría justo en el frontón del teatro. Así más o menos es como se vería. Esta es una imagen ya idealizada, una vez que la calle 5 de Mayo se abre como tal. Vimos en la charla anterior cómo no se podría haber tenido esa perspectiva, sino es hasta después del periodo de demolición, en los años después justamente de 1868, ¿no? Cuando los tramos de la calle 5 de Mayo en estricto sentido se crean, se amplían y permiten esta perspectiva. Más de un autor ha señalado el acierto o el golpe de suerte de Lorenzo de la Hidalga al haber construido un teatro que en su momento de construcción no había tenido mayor perspectiva más que el otro lado de la calle. Cuando se abre la calle 5 de Mayo es como un golpe de suerte, le permiten tener esta perspectiva. Ya se puede ir uno para atrás y tener una distancia considerable para apreciar si no en todas las dimensiones del conjunto, porque nos obstruyen las partes laterales, por lo menos el frontón es muy claro, ¿no? Y lo que podemos ver son, digamos, los remiendos de los que nos hablaba esta Guadalupe en la charla anterior, de las casas, sobre todo las del extremo sur, que fueron cortadas de tajo. Eso a veces no se lo piensa, ¿no? La fachada norte, es decir, la de nuestra derecha, esas fachadas más o menos se conservaron, algunas se renovaron, pero la modernidad pasó con pico y pala por la fachada sur y tumbó pedazos de casas y de conventos y de construcciones que había ahí. Algunas, aprovechando el río revuelto, fueron construidas desde el principio, otras pues hubo que remendar la parte trasera de las casas, y este es como se debió haber visto por allí de los años 70, quizá los años 80 del siglo XIX. Ahora que digo esto, y que ya ampliamos la perspectiva, me parece muy importante hacer un énfasis en algo que creo que hasta el momento no se ha dicho lo suficiente. Precisamente la apertura de la calle 5 de Mayo, y ya no voy a pelear con Guadalupe Lozada respecto de si 1862 o 68, las transformaciones urbanas que ocurrieron después de 68 debemos pensarlas como los efectos inmediatos y profundos de una de las ramas de las leyes de reforma, en particular el proceso de nacionalización y después venta de los bienes de manos muertas. Lo que vamos a ver enseguida, en los minutos que siguen en la charla, es cómo justamente al aplicarse una de las ramas de las leyes de reforma, una cantidad importante de terreno que durante siglos estaba allí, inerte, aunque me pueden decir, pues ese es un contrasentido, la tierra no se mueve. En efecto, no se mueve, pero la riqueza que la tierra representa sí. Bueno, esas tierras en manos muertas, digamos, las que estaban en manos de los conventos, por ejemplo, se nacionalizan y son puestas a la venta. Y al ser puestas a la venta, el mejor postor era el que se adueñaba de ellas. Lo vimos como el mejor postor no siempre era el que vivía allí, que era el que tenía inicialmente el derecho para comprar, por ejemplo, una casa. Pero si los que vivían en una casa X eran inquilinos que apenas podían pagar la renta, difícilmente serían ellos quienes podían comprar la propiedad. La comprarían quienes sí tuvieran los recursos. De esa manera,
durante la parte final del siglo XIX, algunas propiedades colectivas, sobre todo de la iglesia, y en la ciudad fundamentalmente de la iglesia, pasaron a manos de particulares. Y eso permitió que hubiera una gran inversión de recursos particulares que terminaron por transformar radicalmente esta parte de la ciudad. Por eso es que, independientemente de que fuera 1862 o 1868, la verdad es que solo hasta que triunfa la República y que se empiezan a aplicar las leyes de reforma, es que esta parte de la ciudad comienza a transformarse, primero lentamente y después muy rápidamente. Simplemente quiero que se nos quede en la memoria esta perspectiva y que guardemos esta, digamos, como premisa que dejo puesta sobre la mesa para que entendamos lo que ocurre posteriormente. Bien, decía que el teatro de Santa Anna es de 1842-1844. Fue el teatro imperial durante la época de la intervención, y después, cuando se restauró la República, tomó el nombre de Teatro Nacional. Bien, era sin duda el teatro más grande del país para su época, y era un teatro muy grande. Se calcula que había, bueno, no se calcula, las crónicas de la época hablan de alrededor de 2.500 lugares. Para tener una referencia, Bellas Artes tiene más o menos la mitad de los lugares que tenía el Teatro de Santa Anna. Era una proeza arquitectónica, pero sobre todo ingenieril, esta construcción. No perdamos de vista dónde está parada. Está parada, como la mayoría de los edificios del centro histórico de la Ciudad de México, en un terreno fangoso, acuoso y telúrico. O sea, que si lo que no se cae porque se resbala, se cae porque se sangolotella, pero de algún modo se tiene que caer. Bueno, ese edificio se cayó porque lo tiraron, ¿no? O sea, recordamos la crónica que nos contó Guadalupe Lozada, y era un edificio de de grandes dimensiones. Era un edificio también innovador. Aquí está la sala, la gradería, y en la parte final estaría el escenario y toda la parte de vestuario y de maquinaria del teatro. En esta parte había un patio, y en esta parte, que es la parte de enfrente, lo que vimos en la litografía anterior, esa es la fachada, es el lugar de acceso, el lugar de intercambio social. Con esto se buscaba, o Lorenzo de la Hidalga buscaba, que hubiera una transición suave, sutil, entre el exterior y el interior. Alguna crónica de la época habla de cómo la gente pasaba, pues, por ejemplo en invierno, de un clima frío a un clima bastante agradable ya en la sala, casi sin darse cuenta. O por el contrario, un día como este, entraba con mucho calor, pero al pasar por el vestíbulo, después por el jardín y después ya a la sala, sin darse cuenta ya se había aclimatado. Esto pues, parecen cosas de sentido común, pero pensemos que estamos hablando todavía de un periodo de la arquitectura mundial en la cual se privilegia la parte estética por sobre la parte funcional. Tendrán que pasar más o menos 50, 60 años para que la ecuación se invierta, para que sobre la parte estética predomine la parte funcional, y entonces no importa cómo se vea el edificio, sea escuela, sea teatro, sea casa, el chiste es que funcione, que cubra sus funciones. En este momento no, en este momento predomina, digamos, la camisa de fuerza de la academia. Un arquitecto que proyecta para esas épocas tiene sobre sí el peso de por lo menos 2000 años de tradición arquitectónica, y más en arquitectos formados en academias neoclásicas en la parte final del siglo XIX, del siglo XVIII y la primera parte del siglo XIX, cuando el neoclásico, es decir, la recuperación de los valores de la arquitectura renacentista o de la antigua Roma y Grecia, son los vigentes. Digamos que para el caso de la historia de la arquitectura mexicana, Lorenzo de la Hidalga es un caso excepcional en el que se cruza esa tradición académica con lo que podríamos llamar, aunque con ciertas reservas, un planteamiento funcional de la arquitectura, y el Teatro Nacional es uno de los ejemplos más logrados. Esta es una vista del interior del Teatro Nacional. Se ve grande, ¿no?
bastante grande. Esa es una litografía de Pedro Gualdi, que es bastante confiable. Pedro Gualdi era un pintor, grabador, ilustrador italiano que trabajó durante un buen tiempo en México, y a él le debemos una buena cantidad de escenas de la ciudad, y el rigor y la obsesión con que retrata lo que está pintando lo agradecemos en el siglo XXI, porque es de una obsesión casi fotográfica. Por ejemplo, a él le debemos la única representación gráfica que existía, o que existe hasta el día de hoy, de la Cámara de Diputados. Y esa representación gráfica de Pedro Gualdi permitió la reconstrucción de la Cámara de Diputados en 1972, que es el recinto parlamentario que ustedes pueden visitar al día de hoy. Bien, Pedro Gualdi no solamente pintó el interior de la Cámara de Diputados, sino que pintó un telón, que era el telón de fondo de cajón del Teatro de Santa Ana, que vamos a ver un poquito más adelante. Así como en Bellas Artes ven que está el vitral de Tiffany's de una vista del Valle de México, del mismo modo en el telón del Teatro Nacional había de fondo una vista de la Plaza de Armas de la Ciudad de México. Entonces, digo esto porque esta imagen debe ser bastante confiable. Así, muy cercano a esto que vemos, debió haber sido el interior del Teatro Nacional, y pueden ver las graderías, 1, 2, 3, 4 pisos de gradas, y con una profundidad tremenda que se adivina desde el esquema anterior que les mostré, ¿no? Bien, así es como se ve del escenario hacia las butacas. Ahora, ¿cómo se vería si ustedes estuvieran presenciando alguna obra? Pues más o menos así. Este es un grabado particular, no encontré el autor, propiedad ahora del Banco Nacional de México. Bien, esa es una representación que ha sobrevivido a nuestros días de ese telón de fondo del que les hablo, ¿no? Es una vista de la Ciudad de México. Pero yo sé que ustedes van a adivinar o van a ver una cosa muy rara. ¿Qué hay ahí que no hay hoy? El pedestal, ciertamente. Sí, y lo puse muy a propósito. Las fuentes. ¿Perdón? Y las fuentes. Las fuentes, en efecto. Lo puse a propósito porque esta representación de Pedro Gualdi, que les digo era el telón de fondo del Teatro de Santa Ana, lo que ven ahí es un proyecto de cómo sería la Plaza de Armas en uno de los periodos de Santa Ana, pero en particular cuando Santa Ana convocó a un concurso para construir un monumento a la independencia. Entonces lo que ustedes ven allí es el proyecto de Lorenzo de Lilaga para ese monumento a la independencia. De lo que se empezó a construir solamente fue la parte, el basamento o zócalo, y entonces los procesos militares posteriores hicieron que no se avanzara de ahí, y no se avanzó de ahí, y no se avanzó de ahí hasta el día de hoy, y entonces lo único que quedó durante décadas fue el zócalo. De allí es que popularmente la gente llamó a la Plaza de Armas, cuyo nombre oficial es Plaza de la Constitución desde 1812, porque la Plaza de la Constitución, el nombre hace referencia a la Constitución de Cádiz, pues la raza le llama como quiere, y terminó llamándole como nadie imaginaría que se podría llamar, el Zócalo. Lo curioso es que los chilangos, cada que vamos a cualquier ciudad del interior de la República, llamamos a la plaza principal Zócalo. En todo caso es una broma bastante pesada. Nomás entre nosotros podemos decir que nuestra plaza principal es el Zócalo, pero nunca imaginemos que en Puebla, en su jardín, en su plaza de armas, había un Zócalo. Quizá lo había, pero no de un monumento a la independencia, ¿no? Bien, es un chiste comercial nada más, chiste de historiador y de aficionados de historia, sobre el origen del nombre del Zócalo. Y nada más para extenderlo un poquito más, ustedes deben recordar que el año pasado que se terminaron las obras, o que se realizaron las obras de recuperación de la plancha de la Plaza de Armas, se encontraron justamente los restos arqueológicos del basamento que le dio nombre al Zócalo. Y bueno, ahora si se paran por allí, si algún día pueden pararse por ahí, que no esté ocupado por
el tianguis permanente que hemos inventado en la Ciudad de México, van a ver cómo el INAH dejó allí marcado con un cinturón de bronce, no lo sé, metálico, justamente el área que ocupaba el Zócalo. Hasta allí el Zócalo, y hasta ahí Lorenzo de la Hidarga. Pues vimos cómo entonces el afán de modernización, cómo las leyes de reforma puestas en acción y cómo la apertura de una calle como la de 5 de Mayo terminó con el Teatro Nacional, ¿no? Leía esta Lupita la semana pasada que la crónica periodística, una de las crónicas titulaba el artículo "Derribar para construir". Finalmente, así es la modernidad, hay que tirar para construir sobre ello. No estoy emitiendo con esto un juicio moral, aunque bueno, ciertamente, hasta el día de hoy que estamos cobrando conciencia de la importancia y riqueza del patrimonio, pues nos podemos rasgar las vestiduras y decir, ¿quién permitió esa apertura? Se hizo. Por eso dije que empezaría con algo que ya no vamos a ver, pero aquí está y que existió. Empezaríamos en estricto sentido con esto. Allí ya no hay Teatro Nacional. Recuerdan que Lupita nos enseñó varias imágenes, ¿no? Y la mayoría de ellas terminaban por aquí, donde se atravesaba, digamos, el Teatro Nacional. Bien, esta es de principios del siglo XX, la podemos ver por el tipo de carros, los tranvías que existían, y la perspectiva es desde la Plaza de la Constitución. Es el tiro de vista hacia el poniente, lo que vemos hacia el final, bueno, la cúpula incompleta, siempre incompleta, el nuevo Teatro Nacional, el de Adamo Boari, el actual Palacio de Bellas Artes, estaría allí. Pues para eso se tiró justamente el Teatro de Vergara o el de Santana o Nacional, para construir un nuevo teatro a nivel mundial. Y ese era el que pues, nunca se terminó de construir durante el Porfiriato, sino hasta los años 30, que es el Palacio de Bellas Artes. Pero ahí está ya la calle limpia. Y lo que quiero hacer en adelante es tomar algunos ejemplos de la arquitectura característica de ciertos periodos. Bueno, sí podríamos, pero tendríamos que tener unas 4 o 5 horas aquí para poder hacer una visita guiada sentaditos, u otra de pie. No, tenemos escasos 40 minutos y lo que quiero con esto es poner ejemplos de la arquitectura que se fue plantando allí, una vez que la calle quedó libre. Es decir, el liberalismo triunfante dejó libre el espacio para construir allí, se decía la prensa de la época, un bulevar modernísimo que pudiera competir con el otro bulevar que se estaba modernizando, que era la calle de Plateros, es decir, lo que hoy es Madero, o la de 16 de septiembre, que entonces era la de Coliseo Viejo. Estamos entrando al Porfiriato, o aquí, digamos, estamos en la parte culminante del Porfiriato, este periodo de paz, de orden y de progreso, en donde México había pagado, bueno, si no pagado, mantenido a raya su deuda externa, en donde México había logrado restablecer todas las relaciones diplomáticas que le convenían restablecer, en donde México habían llegado capitales europeos, bueno, ingleses, holandeses, alemanes, franceses, españoles, sin duda, en una ciudad que no le importaba ya destruir aquello que tuviera que destruir en aras de la modernidad. Y entonces, la calle 5 de Mayo se convertía en un espacio libre para construir sobre ella. Bien, entonces el recorrido que vamos a hacer no es geográfico, no voy a tomar el recorrido, digamos, del Zócalo hasta el eje central o viceversa, es un recorrido cronológico más bien. Y empezaré por los edificios existentes, del más antiguo, no al más moderno, sino hasta donde voy a hacer el corte, que es a mediados del siglo XX. Y resulta que el edificio más antiguo en esta selección es este. ¿Cuál es ese edificio? Puros eruditos. No es los Azulejos, es el Nacional Monte de Piedad, en efecto. Este ya no se parece, ni aquel tampoco se parece mucho. Bien,
Ustedes deben haber leído, bueno, ustedes no, porque se ve que no tienen problemas financieros, pero aquellos que cada enero o cada inicio de año escolar se ven obligados a empeñar lo que se pueda, habrán recibido alguna información cada que visita uno ahí el Monte de Piedad, y la publicidad dice que fue fundada por Pedro Romero de Terreros en 1775, que es una de las instituciones más antiguas del país, todo lo cual es cierto. Pero bueno, para efectos de esta charla, y algo que ya no dirían los trípticos, es que originalmente el Monte de Piedad no tuvo su sede allí, ¿no? Lo tuvo en distintos lugares. Más bien en 1836, el Monte de Piedad, que a día de hoy funciona como una institución de asistencia privada, compró una casa que estaba allí, en la esquina del Empedradillo y este callejón del que nos habló el Guadalupe, ¿no? del Arquillo. Ese edificio era un conjunto de casas, o era una gran casa, ¿no? De origen colonial, o sea, construida desde el siglo XVIII. Y el Monte de Piedad la compró en 1836, y de entonces hasta nuestras fechas le ha hecho cualquier cantidad de cambios, porque así requiere el ejercicio de lo que allí ocurre. De tal manera que lo que ustedes están viendo, que es principios del siglo XX, lleva allí encima 70 años más o menos de cambios, de variaciones, pero así es como se veía al principio del siglo XX. Si nos regresamos un poquito más atrás, 1868, 69, es decir, para las fechas que estamos conmemorando ahorita, lo que vemos es esto. Esta es una fotografía de lo más antiguo que hay en la historia de la fotografía en México, y lo que vemos aquí es el aspecto del Monte de Piedad, pero quiero que vean aquí cómo lo que se ve es un callejón, es el del Arquillo precisamente. Para este momento no se ha derribado la casa que se tendrá que derribar para ampliar la calle 5 de Mayo, por eso les decía en las imágenes anteriores, la acera norte se salvó, ¿no? Ahí va, desde el trazo colonial, pobres de los que vivían nomás cruzandito la calle, porque como dice la canción de Chava Flores, cuando habla de que ahí le va el eje vial, pues así les pasó. Y hago estas bromas porque las ideas de modernidad van y vienen, ¿no? Cada generación quiere ser moderna, y cada generación hace sus parricidios como más le conviene. Esa generación, la liberal, se llevó la acera sur del Arquillo para construir la calle 5 de Mayo, pues para eso habíamos ganado la guerra, ¿no? Bien, entonces para eso sirve esta imagen, para ilustrar cómo era antes de la apertura de la calle, y después, ya cuando Juárez y compañía triunfó, se abrió la calle y lo que tenemos es una magnífica perspectiva, ¿no? Sin embargo, el edificio todavía presenta las características que vimos inicialmente, solamente 3 pisos, las paredes cubiertas, las ventanas tienen cantería. Sin embargo, la calle, es que esta estaba corteada, por eso se me hizo mucho más bueno, se me hizo más coqueta, pues más agradable a la vista. Sin embargo, otra idea de modernidad está ya vigente entre los años 20 y 40, incluso un poquito más allá. Después de la Revolución, trajo el pasado como una representación de lo moderno. Me explicaré enseguida. Así es como lo vemos hoy, ¿no? Y lo que vemos hoy es una escenografía colonial. Se recubrieron los muros con tesontle, se mantuvieron las enmarcaduras de las ventanas y de las puertas con cantera, y se le aumentó un piso. Eso mismito. Esa transformación es de 1935, en pleno cardenismo, o bueno, cuando el cardenismo va en ascenso. Si ustedes nada más voltearan de allí enfrente, lo que verían sería la fachada del Palacio Nacional, que en 1928 estrenaba una fachada que tiene el mismo objetivo. Es una escenografía neocolonial.
la cantera o el muro pintado de la época porfiriana es recubierto con tezontle, que hace un contraste muy dramático con la cantera gris. Y lo que tenemos allí es el estilo arquitectónico predominante entre los años 20 y 40 en México por decreto, el neocolonial. Este es un momento muy importante en la historia de la arquitectura mexicana, porque por primera vez se recupera algo que se había negado durante todo el siglo XIX, que es el pasado novohispano precisamente, ¿no? Y de hecho, la parte final, la parte del siglo XIX, sobre todo el porfiriato, hizo un poco por construir una cultura nacionalista, o anclado en los valores estéticos indígenas o coloniales. Será más bien los gobiernos postrevolucionarios que nutran culturalmente de esas dos raíces lo que llamaríamos cultura nacionalista postrevolucionaria. Estas fachadas son ejemplos clarísimos de esto, precisamente. Ahora, no sé por qué siempre me toca hacer el aguafiestas. Cuando ustedes salen del templo de Huitzilopochtli llamado Metro, sale uno y vamos a hacernos una limpieza de ojos y de imaginación. Sale uno y que ve una enorme plaza rodeada de edificios coloniales, pura cantera, puro gariboleo barroco, churrigueresco, puro tesón, rojo y gris. Bueno, eso es una mentira, es una escenografía llevada al extremo. ¿Qué edificios fueron construidos así? La Catedral Metropolitana, el Sagrario Metropolitano, o la Catedral Metropolitana, el Sagrario Metropolitano, los primeros dos pisos del Palacio Nacional, pero que no se parecen a lo que vemos hoy, el Palacio del Ayuntamiento, pero que ahora es una reconstrucción de los años 50, y paren de contar, porque ni siquiera el Monte de Piedad, que uno diría es que desde 1775 es así, pues no, ni siquiera eso. La fachada así es de 1935. El Palacio Nacional, digamos que impuso el modelo de arquitectura colonial como una arquitectura del régimen, y muchas construcciones civiles después de la Revolución fueron construidas en ese mismo estilo, con ciertas variantes. En el centro de México y particularmente en la Ciudad de México, como el tezontle es una piedra que se encuentra en el lugar, ese es un material predilecto. Pero por ejemplo, si ustedes van a Puebla, pues van a encontrar un montón de edificios llenos de azulejitos, pues porque es el toque distintivo de la arquitectura poblana. Y si van a Guanajuato, pues van a ver edificios de cantera. Si van a Zacatecas, cantera rosa. Si van a Oaxaca, cantera verde. Esa es la cultura de la posrevolución. Bien, entonces el edificio del Monte de Piedad me permitió hacer ese brinco entre fines del siglo XVIII, todo el siglo XIX y la arquitectura posrevolucionaria. Bien. Pero ahora nos vamos al otro extremo de la calle. Ustedes seguramente identifican ese edificio, el Banco de México. Bien, pero antes de ser el Banco de México, ese edificio era, como pueden leer allá abajo, en español es más fácil, más bonito, el edificio de la Mutua, pero es The Mutual Life Insurance Company Office Building in Mexico City. Para los cuates, el edificio de la Mutua. Bien, y eso refleja muchas cosas. Les decía, estamos ahora en el otro extremo, en el que daría en ese momento en el Teatro Nacional que se está construyendo hoy en el Palacio de Bellas Artes. Este es uno de esos predios que quedaron libres ya en la parte final del Porfiriato. En este momento en el que les digo que hay inversiones de capitalistas extranjeros que tienen la capacidad monetaria y la capacidad técnica para construir edificios que no se podían construir anteriormente. ¿Cuántos niveles ven en ese edificio? Tres. ¿Quién da más? Bien. Podemos ver un sótano, un nivel 1, un nivel 2, un nivel 3, un nivel 4
y un nivel superior 5. Son muchos pisos para una ciudad como la Ciudad de México. Son nuestros primeros rascacielos. O sea, el Monte de Piedad, ya no lo vean como ahorita ya tiene 4 pisos, pero vimos en las imágenes anteriores como al inicio del siglo XX solamente tenía 3 niveles. El Palacio Nacional tenía, o sea, 3 niveles, es el nivel de piso, un entrepiso y el segundo piso, nos hacemos bolas, pero 3 niveles, ¿no? No podía haber edificios mucho más altos porque había problemas de cimentación, comenzaban a hundirse. Bueno, la Catedral Metropolitana fue durante siglos el edificio más alto de la ciudad y lo paga caro, ¿no? Se resquebrajó y se abrió y se desniveló la torre poniente, ¿no? Era difícil construir edificios altos en la Ciudad de México, pero les he dicho que comienzan a haber cambios. Y esta parte me parece muy, muy bonita, porque pocas veces pensamos en eso, me parece. Bien, para este momento, al terminar el siglo XIX y empezar el siglo XX, se han inventado en el mundo 2 cosas que revolucionarán la arquitectura. La primera, el acero para la construcción, y 2, el concreto. Eso se comienza a ensayar, digamos, el uso del acero en la construcción, pues en la Exposición Internacional de Londres en 1850 y poquito. Ahí es el primer despliegue de cómo el hierro puede servir para construir, en este caso un gran salón de exposiciones. Bien, pero por ejemplo, en la década de los 70, Chicago se incendió. Y los gringos, así como son, donde ven la desgracia, ven la oportunidad. Entonces hubo chance de reconstruir Chicago. Y el Chicago histórico, que sobrevive el día de hoy, es un Chicago construido sobre estas nuevas técnicas constructivas. Estructuras metálicas recubiertas de concreto. Y entonces, si aguanta 5, si aguanta 7, si aguanta 10 pisos, pues ya la hicimos. Allí el problema es cómo subes 10, 12, 15, 20, 25 pisos. Pero se inventó el elevador, ¿verdad? Entonces allí dicen los gringos, el cielo es el límite. Y es la carrera de los rascacielos en Chicago y Nueva York, ¿no? O sea, es impresionante cómo en 20 o 30 años se multiplicó la cantidad de pisos que se podían construir, porque ya no había estas restricciones de que los materiales aguantaran o no el peso de una estructura, por un lado. Y por el otro, había ya un invento que permitía subir el número de pisos que fueran necesarios. Con esa premisa, arquitectos gringos, franceses, alemanes, ingleses vienen a México. Este edificio es de una firma neoyorquina, pero asesorados por ingeniería mexicana, porque muy buenos los gringos, ingleses, pero no se enfrentan en sus ciudades al problema crónico de la Ciudad de México. ¿Cómo le haces para que un edificio no se te caiga porque se te hunda o porque tiembla? En cambio, algunos arquitectos, ingenieros mexicanos sobre todo, de la parte final del Porfiriato, habían comenzado a atacar el problema. Uno de ellos es un ingeniero de lo mejor que ha habido en la historia de la ingeniería mexicana, que se llamó Gonzalo Garita. Gonzalo Garita, la suerte le ayudó porque en estos ensayos por construir edificios cada vez más grandes o estructuras cada vez más audaces, se encontró con que los arquitectos que los diseñaban no le hallaban para que no se hundiera el edificio. Y entonces él entraba al quite. Y por ensayo y error fue desarrollando una tecnología de cimentación que le permitió convertirse en el gran asesor de arquitectos del periodo porfiriano. Pongo un par de ejemplos. Ustedes recuerdan la columna de la Independencia, el Ángel. Antonio Rivas Mercado es el arquitecto diseñador. Bueno, pues comenzó a construir don Antonio Rivas Mercado y ya tenía levantada la estructura. Comenzó a recubrirla de cantera y que se comienza a hundir. Se hundía. Porfirio Díaz lo mandó llamar y le dijo que si no podía, que pidiera ayuda. Tuvo que aceptar que no podía. Y Porfirio Díaz le dijo, bueno,
sé que Gonzalo Garita es buenísimo en eso. Solo, bueno, la columna se tuvo que desmontar completa. O sea, el primer intento no fue exitoso. Hubo que recimentar y se volvió a construir. Afortunadamente la columna estuvo para septiembre de 1910 y Antonio Rivas Mercado siguió siendo el director de la Academia de San Carlos. Si no, imagínense. Un ejemplo. Otro, el Palacio, bueno, lo que hoy conocemos el Palacio de como Palacio de Bellas Artes. Entonces, Teatro Nacional. Bueno, Adamo Boari, arquitecto italiano, llegó con todas las recomendaciones y con toda la experiencia del mundo con Porfirio Díaz. De hecho, ganó un concurso internacional para construir el Teatro Nacional. Llegó a México y comenzó a hacer casitas más pequeñas, pero comenzaron las obras del Teatro Nacional. Y comenzó a construir la estructura. Y se empezó a hundir, y a hundir, y a hundir, y a hundir, y con él el prestigio de Boari. Díaz, al igual que Antonio Rivas Mercado, lo volvió a llamar y le dijo: mira, yo sé que tú no sabes cómo se cuecen las habas en este Valle de México, Valle de Lágrimas, Valle de Lodo, pero tenemos un arquitecto, un ingeniero buenísimo, Gonzalo Garita. Y bueno, Gonzalo Garita ensayó allí lo que podríamos llamar la cimentación chinampera de concreto patentada en la Ciudad de México. ¿Qué es eso? Unas planchas de concreto armado del tamaño del edificio y más allá. Gonzalo Garita no garantizaba que no se hundiera el edificio, por lo menos no el Teatro Nacional. Lo que garantizaba era que se hundiera parejito. Y así ocurrió. El Palacio de Bellas Artes está hundido, pero está hundido parejo. No existía para la época de la catedral, no pudo auxiliar a los arquitectos y maestros de obra de la catedral, ni modo, pero auxilió a lo que ustedes quieran. Por ejemplo, un tal Silvio Conte, un arquitecto italiano también que llegó a México en este periodo, al que le encargaron lo que hoy conocemos como Palacio de Correos. Él aprendió la lección antes de que lo llamara Porfirio Díaz y le pidió a Gonzalo Garita que le ayudara con los cálculos de cimentación, y el Palacio de Correos no se hunde. Bueno, con toda esa experiencia, es que estamos empezando desde los cimientos, ¿no? Esta firma de arquitectos neoyorquinos pues contrató a González Garita y ya se la sabía, ¿no? Y entonces ese edificio tiene un zapatote de concreto de 2 metros de profundidad. No sé si se imaginan lo que eso significa. Si se hunde, se va a hundir parejo, pero el edificio no se hunde. Bueno, ya el diseño era lo de menos, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Es un edificio todavía diseñado dentro de la escuela clasicista del siglo XIX. ¿Qué quiero decir con esto? Que todavía importa esta idea de lo estético sobre lo funcional, aunque en este caso, como ya les he dicho, deben tener claro que tiene un planteamiento técnico muy complejo. Está construido con estructuras de hierro y recubierto con concreto, y ya sobre eso le ponen lo que ustedes quieran. Y lo que le pusieron pues es este bonito recubrimiento. Esta foto pues es de época, pero ustedes deben recordarlo de memoria. Es una piedra amarilla que le da un color muy bonito que contrasta con estos cielos azules cuando el cielo es azul en la Ciudad de México, y que hace que destaque tremendamente el edificio, pero está conformado de manera, digamos que muy clásica, muy normal. Aquí los arquitectos no están buscando romper la armonía, el equilibrio, la simetría, no, por el contrario, lo que vemos es justamente eso, un eje de simetría en el centro, y lo que ustedes ven del lado derecho lo van a ver del lado izquierdo. Un primer nivel con este enmarcamiento que le va dando ritmo y regularidad a esta parte, estas columnas colosales que le dan un aire de solidez y de solemnidad y de seriedad a este edificio, pues que ese es el mensaje que quieren transmitir los arquitectos, ¿no? ¿Qué va a albergar eso? Oficinas de una compañía de seguros. Si ustedes los atienden en una compañía de seguros un payaso,
a lo mejor se van a la de al lado, ¿no? Si los atiende un hombre, una mujer trajeada con mucha seriedad y que los convence de que si ustedes se mueren no importa, usted va a ser feliz después de muerto y su familia también, seguramente también compran ese seguro. Ese es el sentido y ese es el mensaje justamente de este edificio. Y también es muy tradicional por dentro. Este edificio es de 1905 y los que vamos a ver, la mayoría de los que siguen, son edificios construidos entre 1902 y 1910, en un periodo de maduración precisamente de la privatización de este espacio, que es el final de la calle 5 de Mayo, pero también en un momento de una fiebre arquitectónica tremenda. Bueno, ¿para qué digo especulo? Ustedes ubican este edificio, ¿no? Que es el Palacio Postal, ¿no? El Palacio de Correos, como quieran llamarles, de Silvio Country, que nos inundó. Bueno, pues él mismo que cimentó este edificio, pues, cimentó este otro precisamente, ¿no? Bien, entonces este edificio apenas está acabado de construir. De aquel lado ustedes deben recordar lo que hoy es el Museo Nacional de Arte, ¿no? Que son las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, ¿no? De este lado se está construyendo en ese mismo momento lo que hoy llamamos Palacio de Bellas Artes. La ciudad se está renovando en ese momento. La publicidad en la prensa habla de un Broadway tropical, de un Wall Street mexicano. O sea, es una idea de modernidad cosmopolita que mira hacia Estados Unidos y hacia París, hacia Nueva York y hacia París fundamentalmente, y no de manera gratuita. Los arquitectos mexicanos, aquel que se decía preciaba de tener experiencia, iba a estudiar al extranjero, igualitito que hoy unos funcionarios aquí atrás de él. Para hacerlo tienen que hacerlo, ¿no? Van al extranjero, regresan y esas son las credenciales de que son muy buenos, aunque sigan contratando ingenieros mexicanos para que les inventen sus edificios. Bien, ahorita no voy a hablar del Banco de México. Pensemos, 1905 es este edificio, la sede del edificio La Mutua, así era llamado y conocido en la Ciudad de México, y esa era su función, albergar oficinas para una compañía de seguros, que incluso el formato del edificio de oficinas es algo moderno, es algo novedoso para la época, ¿no? Ustedes han escuchado, por ejemplo, historias de este edificio. Es una sede de gobierno, era una sede de gobierno desde 1550, pero uno se imagina que una sede de gobierno son oficinas, ¿no? Pero aquí esta sede de gobierno era casa del presidente o del virrey o del emperador, eran oficinas, por supuesto, era el Archivo General de la Nación, era la Cámara de Diputados, era mercado, era pulquería, era asilo de mendigos, era todo, era un universo esto que llamamos Palacio Nacional. Entonces, la idea de pensar en un edificio exclusivo para oficinas es algo moderno, es algo muy nuevo. Este es uno de esos edificios. Pero pues, así como hay edificios para oficinas, debe haberlo para oficinas y comercios. Este edificio ustedes lo ubican. El hotel. Palestina parece, ¿no? Es el edificio París. Pero en su momento era el edificio de oficinas para la promoción bancaria y bursátil de México. El edificio París, ¿no? Aquí hoy, si ustedes pasan por aquí, van a ver en la marquesina algo sencillo, edificio París. Es un edificio diseñado por Silvio Country, el mismo arquitecto que hizo el edificio de Correos, o también deben tener ubicado el High Life, que estaba en Madero, que hoy es una tienda de ropa para jóvenes, más jóvenes que yo. Bien, es el mismo arquitecto y el planteamiento va a ser similar. Digamos que viendo voy a exagerar y puede que me critiquen, pero viendo un edificio uno ve más o menos todos, porque es el mismo planteamiento. Este también es un edificio de estructura metálica, o sea, hay un esqueleto de metal recubierto de concreto y sobre eso toda la cantería que ustedes quieran.
Aquí también sobre la parte funcional predomina la parte visual, ¿no? Y entonces tenemos los arcos de medio punto, las columnas y los frontones, recurriendo a todo el arsenal estético de los manuales de arquitectura academicista. Va a tener que pasar la Primera Guerra Mundial para que los arquitectos en Europa y después en América, aunque los arquitectos estadounidenses van avanzando en ese sentido, dejen de lado finalmente la parte académica, o sea, la parte visual, para concentrarse solamente en la parte funcional, porque tienen resuelto la parte difícil, que es cómo construir un edificio de cualquier tamaño y de cualquier forma y no se caiga, con los esqueletos de metal y recubiertos de concreto. Bien, este es como era originalmente el edificio París. Digamos, los cambios al día de hoy son mínimos, ¿no? Bien, aquí me corrí unas calles más, y es un ejemplo de esta arquitectura de transición entre el siglo XIX y vamos a ver que también el siglo XX. Ese es el Hotel Gilo, ¿no? Ya nos había explicado esta Guadalupe, esta es la Profesa. Aquí estaban las casas de oración, era parte del claustro, del convento de San Felipe, de la Profesa. Y esta parte, antes de que abrieran la calle, obstruía, digamos, lo que es la calle 5 de Mayo. Bueno, la abrieron y recuerdan que usted nos dijo, y quedan las crujías abiertas, ¿no? Como panales, como cajitas de panales. En un primer momento, Guadalupe nos habló de cómo, pues aprovechando el viaje, se podían rentar esos huecos que quedaban. Claro, Gilo, un empresario irlandés que llegó a la Ciudad de México, puso orden a esto y sobre la estructura de las casas de oración construyó un primitivo Hotel Gilo que se reformó hacia los años 80, ya en el Porfiriato, y nos dio como resultado esto. Esta es una vista del Hotel Gilo en la parte final del siglo XIX y todavía había los primeros años del siglo XX. Bien, se hizo una remodelación hacia 1904 a la cual asistió Porfirio Díaz y hay fotos de ese edificio arreglado para las fiestas del centenario. Bien, era un edificio clásico, digamos, para la época. Allí vemos otra imagen más o menos contemporánea, ahí está mayo de 1909. Y así es como lo vemos hoy. El edificio, el Hotel Gilo, fue intervenido hacia los años 30 del siglo XX. Se conservó no solamente los primeros pisos, sino se le añadieron otros. Se limpió un poco la fachada, digamos, de todo el oropel del gusto porfiriano, pero además se le intervino con esta arquitectura postrevolucionaria. Les he hablado del neocolonial como un estilo que se patrocinó por parte del régimen, pero no fue el único. Sobre todo encargos particulares pusieron de moda en México, como en el resto de América, el Art Deco. No sé si ustedes se imaginan estos edificios neoyorquinos, así como puntiagudos, con esculturas de hombres y mujeres atléticos, pero muy geometrizados. Digamos, la decoración de vegetales, pero con líneas como geométricas, hexagonales, muy angulosas. Ese es el imaginario del Art Deco en términos generales. Y en México tuvo muy buena acogida. De hecho, México es un representante muy digno de ese estilo, porque los arquitectos mexicanos además pues aprovecharon toda la iconografía prehispánica, colonial y la que se había desarrollado durante el siglo XIX para que, digamos, que la idea de la geometrización se aplicara a todo ello. Un ejemplo notabilísimo de cómo el Art Deco se naturalizó mexicano y da como resultado algo que hasta el día de hoy valoramos, es el interior del Palacio de Bellas Artes. Ahora sí, en la parte exterior de Bellas Artes es igualita como la concibió Adamo Boay. Digamos que el Bellas Artes de afuera es un edificio porfiriano, ecléctico, decía Boay, neobizantino. Bien.
Pero la parte interior se construyó sobre otra lógica, ya no ni siquiera como un teatro nacional, sino su nombre lo dice, como un palacio de las bellas artes. En la retórica oficialista de la posrevolución era una casa de arte para el pueblo, y entonces el pueblo merecía todo el lujo que hubiera, pero un lujo anclado a la tradición local. Entonces el interior del Palacio de Bellas Artes es un despliegue de decoración o arquitectura de interiores muy mexicana, pero en clave Art Deco. Y por ejemplo, no sé si ustedes han visto o se han percatado cómo los barandales están sostenidos por cactus de bronce, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando en Bellas Artes, o cómo desde el piso superior descienden hacia el piso inferior unos mascarones en forma del dios Chac, pero así geometrizados. De eso estamos hablando, por poner un ejemplo que quizá todos conocemos. Pero aquí mismo en Palacio Nacional, si bajamos y damos la vuelta hacia el patio central, pero no por los jardines, sino por el lado de enfrente, vamos a pasar por el Salón de la Tesorería, actualmente u oficialmente llamado como Salón Guillermo Prieto. El Salón de la Tesorería es un ejemplo clarísimo justamente de este Art Deco mexicano. Bien, pues esas ideas fueron las que intervinieron en el edificio, el Hotel Gilo, en los años 30. El resultado de ello es una fachada muy limpia, pero con una balconería en clave Art Deco, ¿no? Con estas grecas muy geometrizadas, muy angulosas. Quizá la fachada no sea el mejor ejemplo de lo que estoy diciendo, pero en cambio sí lo es el acceso, ¿no? Este uso de piedras, total, ya para entonces lo mexicano es bien acertado. Ya los edificios no tienen que ser de mármol de Carrara, como el Palacio de Bellas Artes. No, por el contrario, los mármoles mexicanos son explotados por primera vez y aprovechados para la arquitectura. Los mármoles queretanos, hidalguenses, poblanos, son incorporados, y entonces los edificios ya no son blancos, ya tienen pisos negros, pisos verdes, etcétera, etcétera, etcétera. Esta piedra de recinto es muy utilizada en la arquitectura mexicana de los años 30. Es una piedra mexicana. Es muy gustado en ese estilo los contrastes entre lo metálico y el color oscuro, como las letras del Hotel Gilo o todas estas dibujos geométricos, y quizá no se nota tanto, pero el acceso también está muy en clave Art Deco. Entonces vemos como un edificio en la misma calle que nace con la guerra, con el triunfo de la Reforma. Quizá es el primer edificio construido a raíz de esto. A la vuelta de 50 años se convierte en bandera de un nuevo estilo arquitectónico. Bien, me regreso a una calle. Este es el edificio, bueno, la verdad no sé cómo se le llame hoy, pero durante muchos años era el edificio de Ferrocarriles Nacionales. De hecho, la foto dice edificio de las líneas nacionales de México. Entiendo que fue un edificio mandado construir por particulares, pero que ya después el gobierno de Porfirio Díaz, sobre todo cuando Díaz logra la unificación de la mayoría de las líneas férreas nacionales bajo la administración del gobierno, compra el edificio para convertirlo en sede de una de las empresas más importantes del Porfiriato, las empresas ferroviarias, y ahí es donde tuvieron su sede. Y este edificio es igual, es de estructura metálica, forrado con concreto, recubierto con piedra, cualquier piedra que ustedes quieran, pero este es un edificio eminentemente comercial, y lo delatan estas alegorías que están en la parte superior, que son representaciones del comercio, del trabajo, de la industria, pero muy al estilo clásico porfiriano, bueno, muy al estilo de la escuela neoclásica, ¿no? Se siguen utilizando estas columnas clásicas, por ejemplo, en estos espacios, estos medallones con el león en la parte superior, los frontones, tanto los frontones rotos, que son estos, como los frontones triangulares clásicos en la parte superior. Ah, caray, ya me están cargando. Ahí está. Otro edificio también de la época, sí es el de la Palestina, precisamente. Entiendo que el edificio, fue
No, más bien, allí estableció su negocio un muy importante talabartero que tenía su comercio aquí en el mercado del Parián. El mercado del Parián, ustedes saben, está donde hoy es la Suprema Corte de Justicia. Al desaparecer el mercado, pues los comerciantes tuvieron que buscar dónde establecer sus negocios. Este era suficientemente pudiente como para patrocinar la construcción de un edificio, o más bien para poder tener en renta la parte inferior de un edificio tan moderno como este, y el dueño de la Palestina rentó desde 1886, que es este edificio, esta parte inferior. Como pueden ver, es un edificio muy en clave de fines del siglo XIX, y pues además tiene como ostentación del gusto por lo afrancesado esta mansarda en la parte superior de esta esquina. De hecho, es precursor en el formato de los almacenes comerciales de la época porfiriana, y que incluso brincaron así hasta el siglo XX, en el periodo postrevolucionario. ¿A qué me refiero? Ustedes piensen en la esquina esta de 5 de febrero y 16 de septiembre. Está allí el puerto de Veracruz, ¿no? Y ven cómo en la esquina, aunque redondeado, tiene como un torreón, y de allí se distribuye todo el edificio. El Palacio de Hierro tiene ese mismo formato, ¿no? El Liverpool, aunque es muy art déco ya después de la Revolución, tiene la misma estructura. Nace de esto, de esa estructura de cómo debe ser un edificio comercial. Debe tener un torreón a partir del cual se distribuye todo lo demás, pero además tiene una mansarda. Más de un crítico de la arquitectura mexicana se ha reído de este despliegue del romanticismo pro-francés de los arquitectos mexicanos de la época porfiriana, porque la función de esa cosa, de esa estructura arquitectónica, es permitir que cuando caiga la nieve se resbale por allí, ¿no? El asunto es que en la Ciudad de México ha nevado muy pocas veces, y entonces estas mansardas porfirianas muy afrancesadas pues llevan algunos años esperando que nieve para que se pueda resbalar plácidamente el agua en ese estado. Pero se ve coqueto, ¿no? Nos hace sentir que estamos en el primer mundo. Bien, ahora sí, regresamos a la esquina de hoy Eje Central y 5 de Mayo. Ahora sí estamos hablando del Banco de México. Este edificio fue intervenido en los años 20, en 1925, aunque se integró hasta 1927, por un personaje de mucha honra en este espacio, Carlos Obregón Santacilia. No solamente por este espacio, sino en general. Carlos Obregón Santacilia es de esos 5 pilares de la arquitectura mexicana del siglo XX, pero además resultaba que era bisnieto. Le dio pena. Le dio pena. Yo creo que no le enorgullecía mucho, y eso que estoy diciendo cosas buenas de él. No, bueno, Carlos Obregón Santacilia fue bisnieto de Benito Juárez. Bien, pero más que eso, solamente lo traigo a colación porque estamos en el recinto Juárez. Más que eso, fue un arquitecto fundamental en la primera parte del siglo XX mexicano. Hizo muchos edificios muy importantes. Quizá ver de los más famosos, el Hotel del Prado derruido en el temblor de 1985, pero que quizá muchos de ustedes tengan como referencia. Era el hotel, ¿no?, de la Ciudad de México. Pero también es autor de las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social en Reforma. Y así por el estilo. Bueno, del edificio de la Secretaría de Salubridad e Higiene que está enfrente de la entrada de los Leones en Chapultepec. Bueno, ese era Obregón Santacilia. Era un arquitecto formado en la tradición academicista, ¿sí? O sea, que leía los manuales de los clásicos y de los renacentistas, que le enseñaron la proporción, la armonía, la simetría, que le enseñaron que en el primer cuerpo de un edificio son los capiteles dóricos, que en el siguiente los jónicos y en el último los corintios, que si es un edificio de oficinas, de gobierno o muy solemne, debe ser cierto estilo, pero si es un edificio de comercio es otro estilo, si es un teatro es otro estilo. Todo lo que un arquitecto
en fines del 19 y principios del 20 tenía que saber. Pero Carlos Obregón Santacilia atravesó por la revolución, no es que él haya sido revolucionario, sino comenzó a beber y a trabajar sobre las ideas iconoclastas que estaban ocurriendo en el mundo al mismo momento que ocurría la Revolución Mexicana. Luego perdemos de vista esto, pero la Revolución Mexicana se desarrolló cuando en Europa ocurría la Primera Guerra Mundial. Sí, lo tenemos presente, ¿no? De 10 a 20 estamos revolucionando aquí, y de 14 a 18 los europeos se están dando hasta por debajo de la lengua. Y no perdamos de vista que al fin de la Primera Guerra Mundial hay una gran sacudida cultural. Todo este pensamiento optimista de fines del 19 y principios del 20, que hacía pensar al mundo que había entrado a una etapa de orden, de paz y de progreso, había llevado a la humanidad, a Europa en particular, a un callejón sin salida. Había llevado a Europa a una guerra en la que todos los adelantos científicos se habían puesto al servicio para aniquilar al otro. Eso fue una tremenda sacudida que dio lugar a toda la cultura que llamamos de entreguerras, es decir, la que va entre la Primera y la Segunda Guerra Mundiales. Una cultura caracterizada por darle la espalda a todo lo anterior, por poner en tela de juicio el pensamiento positivista que nos había llevado hasta este punto. Ahí es donde nacen los Einstein y etcétera, etcétera, ¿no? Los que ponen en tela de juicio, insisto, todo el conocimiento consolidado y considerado como el máximo hasta ese momento. Entre ellos los arquitectos. Muchos arquitectos dicen, al diablo la academia, sean bienvenidas nuevas ideas. Al diablo el estilo, los manuales de la arquitectura clásica. No es necesario recubrir un edificio que ya tiene una estructura de metal, que ya con eso se para. Pero además le ponemos concreto. Ahí hay 2 edificios. Pero además le ponemos en el Palacio de Bellas Artes mármol de Carrara. 3 edificios en uno. Eso es un contrasentido. Lo dictan los manuales, pero no lo dicta el sentido común. En ese momento asistimos al nacimiento de la arquitectura radicalmente moderna en el mundo. ¿Sí? Una arquitectura que niega lo anterior, pero que está sustentada sobre todo el desarrollo tecnológico del que he venido hablando. No sé si tengan presentes ustedes, por ejemplo, la escuela de la Bauhaus, que es, bueno, una escuela de diseño y arquitectura que se desarrolló en Alemania, que es la que logra sintetizar todos estos principios y que da lugar a una arquitectura que ya en los años 20 no se va a preocupar porque se vea bonita o fea, sino que sea racional, funcional. Esas cosas, esas ideas comenzaron a escribirse y los manuales de arquitectura de estos iconoclastas llegaron a México. Y los arquitectos mexicanos comenzaron a andar a caballo entre los viejos manuales y las ideas radicales de estos arquitectos europeos y norteamericanos, por supuesto. Por eso la arquitectura de los años 20 y 30 en México es revolucionaria, por lo menos en 2 sentidos. En primer lugar, porque es producto de una revolución, la mexicana, y que tiene, y eso sí se lo creyeron en serio, sobre todo médicos, profesores y arquitectos, que tenían como objetivo hacer realidad los postulados de la revolución. En el caso de los arquitectos, se volcaron a la tarea de construir escuelas, hospitales, ¿qué dije? Escuelas, hospitales, ¿cuáles son los 3 servicios? Salud, vivienda, y escuelas, ¿no? Económicas y funcionales. Ahí aparecen jóvenes como Carlos Obregón Santacilia. Obregón Santacilia era de los menos radicales. Él transitó tersamente entre la arquitectura academicista y una arquitectura que gusta por el Art Deco y que termina siendo una arquitectura ya muy llamada internacional. Por ejemplo, la sede central del IMSS, ¿no? Que es un edificio muy sobrio, son líneas verticales, horizontales, ventanitas, o lo que mucha gente llama un cajón de zapatos con hoyos, ¿no?
pero elegante y bien hecho y bien proporcionado. Bien, hay otros arquitectos que se lo toman en serio. Voy a hacer aquí un comercial para uno que es de mis favoritos, un tal Juan O'Gorman, el mismo señor que hizo los murales y diseñó la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria. Bueno, en 1929 construye la considerada primera casa funcional de América Latina, la casa de Diego y Frida, que a nadie le gustó más que a Diego y a Frida, o a lo mejor ni les gustó a ellos, pero como la mandaron a hacer, tuvieron que decir que era la casa más bella porque era funcional. Bueno, Juan O'Gorman hace una arquitectura, la llamó él del pobrismo mexicano, una arquitectura que cumpliera con esta misión revolucionaria. Bien, no vamos a, el 5 de mayo no tiene ningún edificio de esos excesos del funcionalismo. Es también, valga la paradoja, una calle muy conservadora en ese sentido. Todas sus joyas están ancladas a la tradición academicista. Solamente vamos a ver un edificio de Obregón Santa Cilia que se mueve muy tímidamente hacia lo moderno. Pero este es un ensayo de eso. Está el edificio preexistente, recuerdan el de la Mutua, ya lo describimos y demás. Pero aquí vemos algunos cambios. Por ejemplo, esto es el cambio más grande que hay por fuera. Este es el emblema del Banco de México. Ahí está un acercamiento mucho más bonito, ¿no? Está la escultura, que hasta el día de hoy es el emblema del Banco de México, y el anagrama, ¿no? BN, Banco de México. Respetó por la fachada al máximo, porque él valoraba y le gustaba esta arquitectura, pero tenía un pie ya en la posrevolución, y eso difícilmente se ve desde la calle. Intervino el edificio para convertirlo en Banco de México, alterando de algún modo los espacios, la distribución de los espacios, pero sobre todo alterando la decoración, o no quiero llamarlo decoración, sino es toda una arquitectura de interiores que es todo un despliegue de Art Deco, de tal manera que el Banco de México puede contar la misma historia que cuenta el Palacio de Bellas Artes, que por fuera es un edificio porfiriano, pero por dentro es un edificio de la posrevolución muy en clave francesa, o neoyorquina también. Por ejemplo, interviene la puerta, pero pone estos medallones muy angulosos, como les he venido diciendo. Al interior se nota mucho más el uso de contrastes entre piedras oscuras y metales que destellan, de colores dorados, por ejemplo. Ahora, algo que es muy curioso es que difícilmente ustedes van a encontrar una imagen del interior del Banco de México. Me curo en salud porque las que tengo no son las más elocuentes, pero de verdad, busquen imágenes públicas sobre el interior del Banco de México y no las van a encontrar. Vamos a decir que hay una razón de Estado al respecto. Allí se construyó una bóveda para guardar los caudales de la nación, porque en el Banco de México no solamente se hacen billetes, o se diseñan, ¿no? o se maneja la política monetaria del país, sino en su momento también allí se albergaba el oro de la nación. Y entonces una de las cosas más espectaculares que ustedes verían en el Banco de México es la bóveda, ¿no? Este es un dibujo muy estilizado, muy artístico, seguramente del propio Banco de México. Imagino que un proyecto de billete que no llegó a concretarse, o por lo menos yo no lo conozco, en donde se refleja justamente la bóveda y estas escaleras, que si ustedes hacen un ejercicio de imaginación nos regresan al Palacio de Bellas Artes, ¿no? Bien, esta es la única otra imagen que encontré del interior del Banco de México, y no es una imagen que destaque la arquitectura, esa es una ceremonia particular, es una entrega de diplomas de la Escuela Bancaria y Comercial, y allí a alguien se le ocurrió tomar la foto y la subió a la red. Es que es el único modo en cómo uno puede acceder a este tipo de imágenes. Pero podemos ver, por ejemplo, el recubrimiento de las columnas en estos mármoles oscuros, mármoles nacionales, ¿no? O el uso de estas pantallas en piedra de tecali o alabastro, ¿no? Todos estos despliegues de una cultura nacionalista que hacen referencia a los materiales del país, ¿no? Toda esta herrería que nos regresa al Palacio de Bellas Artes o a otros edificios de la época. Este es un ejemplo de Art Deco
1925, insisto, 1927, después de la Revolución. Bien, ya voy de salida. Como les digo, no era mi intención agotar toda la calle 5 de Mayo, pero aquí, muy cerca de allí, enfrente de hecho, hubo en alguna ocasión este edificio, el de la Plaza Guardiola. Aquí correría el eje central y allí Madero, ¿no? Una de las entradas más importantes de la ciudad, ¿no? Bien, ese edificio que sobrevivió hasta hasta los años 20, no, bueno, sí, la segunda década del siglo XX, bueno, la gente la conocía, como no debe conocer, por la Casa de los Perros. O sea, era más importante que el edificio, eran los perros, o los leones. El león. Bueno, y lo digo porque a lo mejor ustedes luego hacen el clic. Bueno, la Casa de los Perros o la Casa de los Leones era la residencia de la familia Escandón, así es como se le conoce. Por favor, cuando vuelvan a hablar, digan, la residencia de la familia Escandón. Entre paréntesis, pues ahora sí digan la Casa de los Perros. Bueno, esa residencia era una casa señorial de la época de la segunda mitad del siglo XIX, que atravesó todo el porfiriato y que todavía se mantuvo en pie durante los primeros años de la Revolución. Bien, había aquí enfrente una plaza, la Plaza Guardiola. Muy bien. Y ese edificio es el otro ejemplo notable de arquitectura de Lorenzo de la Hidalga. Nada más que él nomás la alcanzó a diseñar. Benito Juárez se lo llevó al panteón. En 1872 también murió Lorenzo de la Hidalga, y con él, pues, digamos que el ejemplo más representativo de la arquitectura neoclásica mexicana. Y este es un ejemplo clarísimo de ello, ¿no? Otra vez, los arcos de medio punto, las columnas, la simetría, la balaustrada superior. Ahora sí, la concesión de los perros, eso sí, quién sabe a quién se le debe, a lo mejor a los dueños de la casa y demás. Pero llegó la Revolución y llegó el progreso y llegaron necesidades de espacio para el Banco de México. El Banco de México histórico, el que reseñamos hace unos minutos, está aquí, ¿no? Cruzando esta calle que es la de 5 de Mayo. Y este edificio se construyó en los años 40 como un anexo al Banco de México. De hecho, es el edificio Guardiola, anexo al Banco de México, que debe su nombre justamente a la Plaza Guardiola que estaba aquí enfrente. De las muchas fotos que podía haber elegido para ilustrar el edificio Guardiola, elegí esta porque nos regresa a un momento que es lo que yo quiero ilustrar de la arquitectura mexicana. Un momento de orden y progreso, pero a mediados del siglo XX, con la modernidad en pleno, ¿no? El edificio de la Nacional de Ortiz Monasterio, que es quizá uno de los ejemplos más decantados del Art Deco, o sea, de esta arquitectura de los años 20 y de los años 30. Esto es como una gran pirámide de concreto, ¿no? De hecho, más de un historiador ha dicho que es, bueno, el primer rascacielos que nació enano, porque luego se empezaron a construir otros edificios. Bueno, entonces este es el edificio de la Nacional. Es un edificio bellísimo. El edificio de la Latinoamericana. Este era ya como el tercer edificio que estaba ahí en los últimos 30 años. Tampoco tuvo larga vida. Ustedes saben que aquí está un misil extraterrestre que obstruye la vista, ¿no? Que la gente lo llama la Torre Latinoamericana. Bueno, ahí está ese otro edificio. Y contemporáneo, o bueno, un poco posterior, es este otro edificio. Estos, como pueden ver, ya nada tienen que ver con la arquitectura academicista. No ven arcos de medio punto. Ya no van a ver las balaustras en la parte superior. Ya mandaron al diablo el orden dórico, jónico y corintio. Ya no vamos a ver frontones. Ya, por favor. ¿Sí? Los Obregón. Este edificio es de Carlos Obregón Santacilia, 20 años después de la intervención que hizo en el edificio del Banco de México. Pero aún así les digo que es conservador. ¿En qué sentido? Ya no encontré o no puse demasiada atención en una foto que permitiera ver los dos edificios juntos, pero
Obregón Santa Cilia en este edificio quiso ser muy respetuoso y, como dicen los arquitectos, quiso poner a dialogar el edificio viejo con el edificio nuevo. Mies van der Rohe, alemán, padre del funcionalismo en el mundo, menos es más. Esa es la premisa de la arquitectura contemporánea. Este edificio es un ejemplo de ello. Menos es más. Este edificio de quinceañera, despojado de todo lo europeo y fundado en un vestido moderno, ¿no? Muy bien. Que además continúa en la retórica muy nacionalista. La cantera es una cantera nacional. Ya no, pero buscaron un tono que fuera similar al de New York, al edificio de la Mutua, perdón. Las piedras de recinto que marcan estos accesos o el de este lado es piedra volcánica que para entonces ya es muy valorada, muy recuperada y muy utilizada para cualquier tipo de arquitectura. Bueno, para este momento está por construirse la ciudad universitaria. La ciudad universitaria está hecha de pura roca volcánica, ¿no? Las casas del Pedregal de San Ángel están hechas con roca volcánica. Pues, cuanti más un edificio en el centro que hace este despliegue. Estos arquitectos, como les digo, van avanzando hacia una arquitectura moderna mexicana. Este edificio fue entregado en 1947 y es, digamos, de toda esta genealogía arquitectónica, el más joven de estos edificios. Podríamos detenernos en otros. El temblor de 85 hizo lo que no hizo el proceso de desamortización y también dejó libres muchos espacios. Pero entramos ya en una lógica especulativa distinta. Esos espacios que dejó libre el temblor de 85 fueron ocupados por estacionamientos, por ejemplo. Algunos de ellos son parches bien hechos entre un edificio y otro. Y entonces hay una continuidad tersa en la calle. Hay otros que no, hay otros que son adefesios allí, pues mal resueltos. Pero en general, digamos que este edificio, que es el más joven en esta genealogía, permite hablar de esto que quise plantear inicialmente, de que la calle 5 de Mayo habría para esa parte de la ciudad un momento simbólico distinto. Es el triunfo de las leyes de reforma, pero con ello es el triunfo del planteamiento liberal de país, de ciudad y de proyecto económico. En 1868 el pico y la pala comienzan a abrir, la calle. En 1881 vimos cómo se sigue extendiendo. En 1901 ya tenemos todo ese tramo. Leído en clave liberal es que el espacio productor de riqueza se puso a circular en un momento en el que la circulación de otra riqueza, la monetaria, permitió construir, como decían los manuales, las publicidades de la época, una ciudad nueva, una ciudad, era media despectiva esa publicidad, una ciudad que dejaba atrás e ignoraba los guiños del atavismo colonial, para dar lugar a una ciudad moderna, a una ciudad que estaría equiparada con Nueva York o París o cualquier otra ciudad en el mundo. Son los sueños de modernidad que hacen que se tengan que tumbar cosas para construir cosas nuevas. Si lo piensa uno como gente comprometida con la conservación del patrimonio, pues uno debería abogar respecto de que es necesario conservar precisamente aquellos hitos que van dando identidad a una ciudad o a una colectividad. Si piensa uno también como historiador, debe uno también aceptar que destruir para construir parece que es algo inevitable. Ojalá que estemos en las mejores condiciones para poder buscar un equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Entre la necesidad de conservar y la necesidad de renovar. Este espacio donde estamos quizás es un buen ejemplo de ello, pero de eso podríamos hablar en otro momento. A mí no me queda más que agradecerles su paciencia y pues invitarlos a que pregunten y a quien trataremos de responder y a que en efecto salgan y vayan a recorrer la calle 5 de Mayo. Muy bien, gracias, buenas tardes.
emblemáticos de la calle 5 de Mayo y su vinculación con las etapas históricas de nuestro país y de nuestra ciudad. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, les pedimos por favor que sean breves y concisas, por favor. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, sí le escuchamos. Bueno, Ahorita le van a subir. Bueno, buenas tardes. ¿Por qué un licenciado habla de arquitectura? Bueno, esa es una pregunta quizá irrelevante. Quiero pensar que me habilita poder hablar un poco de esto, el haber trabajado en la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del INBA y algunos cursos sobre historia de la arquitectura que he tomado. No soy arquitecto, pero creo que sí puedo nombrarme como historiador de la arquitectura mexicana. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Sí, gracias. Sinceras felicitaciones, licenciado. Muchas gracias. Muy buena su ponencia. Dos preguntas rápido respecto al Teatro Nacional. ¿Qué espectáculos se presentaron ahí y de cuándo a cuándo funcionó? Muy bien. Entiendo que funcionó desde que fue inaugurado. De hecho, hay una crónica del concierto de inauguración en 1844 y funcionó hasta 1901, que se derrulló precisamente. Ahora, ¿qué tipo de espectáculos? Bueno, el más citado una y otra vez es que ahí se cantó o se entonó y se ejecutó por primera vez el himno nacional mexicano en 1854. Digamos que con eso ya estaría resuelto. Pero había todo tipo de espectáculos. Les decía que era el teatro de la Ciudad de México. Entonces había desde funciones de ópera con compañías de teatro extranjeras, y las crónicas hacia finales del siglo XIX más bien hablan de una decadencia en el tipo de espectáculos que se presentaban allí. Sí he leído que se llegaron a presentar espectáculos de carpa, que no necesariamente tendrían que estar allí, pero bueno, es un negocio y es una lógica capitalista la que allí imperaba, ¿no? Y si eso era lo que dejaba, pues eso era lo que había que presentar. Sí, digamos que abarcaba todo el rango de espectáculo teatral, pero la cúspide es la ejecución del himno nacional mexicano. Sí. Allá. muchas gracias, maestro. Mi pregunta es, ¿cuál es la verdad en que todos estos edificios están asentados en lo prehispánico, o sea, en lo que estaba bien construido de pirámides o de templos prehispánicos? Pues es completamente cierto. En el área que ocupaba el núcleo central de la ciudad de Mexico-Tenochtitlan, nosotros mismos estamos, digamos, parados sobre los restos del templo mayor, en este caso, o sea, de la parte central del mero centro de la Mexico-Tenochtitlan. Se habla, por ejemplo, que el edificio del Monte de Piedad está sentado sobre las casas de Axayácatl, y así conforme nos vamos extendiendo más allá hacia los 4 puntos cardinales, vamos entrando sobre todo a las áreas donde habitaba la población, pero toda esta parte, el edificio del arzobispado y donde están ahora expuestas los restos arqueológicos del Templo Mayor, pues ocupaban el corazón justamente de la ciudad prehispánica. Sí, es completamente cierto. Hasta Santo Domingo. Hasta Santo Domingo, sí, es un perímetro más o menos amplio. Por eso es el temor de escarbar, porque si escarban para cualquier cosa, se encuentra uno con 700 años de estratos arqueológicos, en donde está la pregunta: ¿qué es lo que rescatamos? ¿Lo más antiguo? ¿Lo del posclásico tardío? ¿Lo del periodo de la conquista? ¿Lo del siglo XVII? ¿Lo del periodo barroco?
lo del siglo XIX o incluso del siglo XX si comenzamos a valorarlo en sus justas dimensiones. Sí. Gracias. De nada. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? No. Bueno, pues no nos queda más que agradecerle su asistencia, gracias por acompañarnos esta tarde, y antes de retirarnos les anuncio que la próxima semana tendremos a Berta Hernández impartiendo una conferencia dentro de este mismo ciclo que conmemora los 150 años de la calle 5 de Mayo. Pues muchas gracias por su asistencia, gracias a